Bendiciones de lo alto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante a través de este devocional, Unos Minutos con Dios, y el tema es el enojo. ¿Alguna vez tú te has enojado, te has molestado por alguna situación por la cual se te ha salido de control? Algo que tú quisiste hacer y las cosas no resultaron tal cual tú querías. De esto vamos a estar hablando en el siguiente devocional. Bienvenido. Algo que me llama la atención acerca del enojo es que el enojo nos lleva a tener comportamientos inapropiados y muchas veces no sabemos qué hacer en determinada situación y en vez de arreglar las cosas, creo que las afectamos más. Por esa razón, las consecuencias que se derivan a causa del enojo muchas veces son irreparables. Podemos ver que cuando el enojo se da, tenemos algunos problemas como sufrimiento físico, vienen enfermedades, dolor de cabeza, dolor de estómago, insomnio, por mencionar algunos estados físicos. También podemos encontrarnos con sufrimiento emocional y podemos tener reacciones destructivas en cuanto a nuestras relaciones con aquellas personas que amamos o con aquellas personas con las que nos relacionamos. Bueno, ¿qué sucede cuando nos enojamos? ¿Es bíblico enojarnos? ¿Dios está de acuerdo en enojarnos? ¿Esto Dios lo aprueba? Veamos un poco acerca de lo que la Escritura nos dice en base al enojo. Efesios 4, 26 y 27 nos dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Observemos algo tan importante, que el enojo, si se sale de control, da lugar al diablo. Es una puerta en donde el enemigo puede ocasionar y puede aprovechar para poder hacer mal, que es el objetivo principal que él está buscando, que nosotros podamos darle una apertura. Pero en sí, ¿qué es el enojo? Bueno, el enojo es una fuerte emoción o sentimiento de disgusto. Esto es importante aclararlo porque por lo general es una contrariedad incitada por un sentimiento de agravio o insulto. Aunque normalmente pensamos que el enojo es como una emoción, en realidad es un conjunto de emociones que involucra cuerpo, es decir, nuestro lenguaje corporal, porque al momento de estar enojados vamos a manifestar que estamos enojados. Mente, es decir, que nuestra mente va a estar afectada con pensamientos. Mientras más estemos alimentando al enojo con situaciones, el enojo va a estar infectando nuestro corazón. Por eso la Escritura nos exhorta y nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, la cual es nuestra mente. Y por consecuencia va a afectar gravemente nuestra voluntad, es decir, las decisiones que tomemos en base a todo lo que estemos viviendo en ese momento va a traer consecuencias ya sea positivas o negativas. ¿Qué dice Jesús en su sermón profético? Yo estoy sorprendido porque estamos viviendo tiempos finales y el enemigo está buscando esas puertas tan importantes para él, para tratar de afectarnos y dañar el propósito por el cual nosotros, tú y yo, estamos aquí en esta tierra, la cual es bendecir, la cual es demostrar que Jesús está en nuestras vidas. Y bueno, ¿qué es lo que dice en su sermón profético exactamente en Mateo 24:10? Vamos a la Escritura. Jesús, preocupado, nos dice, hablándole a sus discípulos, porque ellos le preguntaron: Señor, ¿qué señal marcará el regreso y el fin del mundo? Bueno, en el versículo 10 dice Jesús: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Nadie se sienta y dice: creo que ahora, el día de hoy, me voy a enojar. Esto no es así. El enojo es una reacción ante algún suceso o una situación de la vida
que estamos pasando en el momento, que nos causa irritación, frustración u otros disgustos. Son situaciones que tienen el potencial de poder provocar enojo. Por ejemplo, vamos manejando en el carro y de repente se pone el semáforo en rojo, cambia a verde y la persona que está delante de nosotros no se mueve, está en el celular, está distraído, está platicando y no se da cuenta. Nosotros estamos con el tiempo encima y nos enojamos y le empezamos a sonar el claxon. Apúrate, esa es la reacción que tiene. Observe que en ese pequeño detalle estamos manifestando un enojo. ¿Cuál era la intención? Pues bueno, que estuviera atento ante la señal del semáforo, ¿verdad? Eso era todo el problema. Algo que no tenía que suceder ni irse tan grande como algo tan sencillo que estar atento a la persona. El enojo es una emoción que nos pone en contra de una persona. Es lo opuesto al sentimiento del amor. ¿Por qué? Porque el amor, a diferencia del enojo, en vez de alejarnos de una persona, nos acerca a esa persona. La mente está en plena actividad desde el principio. Y bueno, vemos algunas situaciones que se producen acerca del enojo en nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo del cuerpo pone a fluir la adrenalina. Dependiendo del nivel de enojo, podría ocurrir físicamente cualquiera de los siguientes síntomas o todos ellos al mismo tiempo. Lo primero que podemos ver es que la glándula suprarrenal libera dos hormonas. La primera es la epinefrina, es decir, que esta es la adrenalina. Y la segunda es la norepinefrina, es decir, la noradrenalina. Estas dos sustancias producen en las personas reacciones, tensiones, incitación y que el enojo se eleve a un nivel mayor. Por consecuencia, tendremos alteraciones en el ritmo cardíaco de nuestro corazón. Nuestra presión sanguínea estará poniéndose en un nivel crítico y por consecuencia nuestra función pulmonar también se verá afectada y la actividad del tracto digestivo, es decir, de nuestro estómago, se verá afectado también. Esos cambios fisiológicos, amado hermano, son los que nos dan a nosotros como humanos esa sensación de estar abrumados por el enojo y de ser incapaces de poder controlarlo. Hay personas que se bloquean, hay personas que no piensan, no usan su razonamiento en el momento. Dice que para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Y es por eso que el enojo produce todas estas cosas. Es así que el enojo se traspasa en acciones, decisiones importantes. No podemos controlar las reacciones de nuestro cuerpo cuando está el enojo. Sin embargo, podemos controlar la respuesta mental y física ante el enojo. Si tú estás alimentando tu mente con la palabra es la que te va a producir esa paz, esa confianza, esa seguridad, para que tú puedas ver todo el problema en su entorno, dónde está su origen, qué fue lo que lo causó principalmente. La palabra te va a dar las respuestas, te va a dar paz, te va a dar luz, porque David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios siempre va a tener una respuesta aún en medio del conflicto, por más difícil que éste parezca. ¿Por qué nos enojamos? Bueno, entendamos algo, que la capacidad humana de enojarnos está enraizada principalmente en la naturaleza de Dios. No quiero decir con esto que el enojo sea parte de la divinidad de Dios. No me malinterpretes. Entiende algo, el enojo deriva de dos aspectos de la naturaleza divina. La primera es la santidad de Dios. La segunda es el amor de Dios. Recordemos que santidad es apartarse del mal, ¿sí? Y el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos habla en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. De principio a fin, las Escrituras nos revelan a un Dios comprometido con el bienestar de aquellos que Él crió a su imagen y semejanza. Y vemos que esto está reflejado en su naturaleza, en su amor, porque Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia.
De estas dos características tan importantes, la santidad y el amor, encontramos que también se deriva o de ahí sale la ira de Dios. Las Escrituras nunca nos dicen que Dios es enojo. En esto vamos a estar de acuerdo. Dios no es enojo, porque su naturaleza no es enojo. La palabra del Señor nos muestra que la palabra enojo aparece 455 veces en el Antiguo Testamento. Algo que me llama la atención es de que de esas 455 veces, 375 hacen referencia al enojo o a la ira de Dios. Al leer los evangelios, esto es algo impresionante, al leer los evangelios nos encontraremos con numerosas ocasiones en las cuales Jesús se enojó. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Marcos capítulo 3, versículo 5. Jesús estaba por sanar a una persona en el día de descanso y los religiosos estaban buscando una ocasión para poder tomar esto como una evidencia para poder apresarlo. Debido a que Dios es santo, amado hermano, y Él es amor, necesariamente Dios experimenta la ira. Su amor solamente busca el bien de las personas. Su santidad se opone por completo al pecado. Todas las leyes morales de Dios se fundamentan principalmente, mi amado hermano, en su santidad. Es por eso que nosotros podemos ver que tanto su santidad como su amor trae esas leyes morales con el propósito de poder encauzarnos para poder rendir nuestras vidas a Él. Dios siempre va a estar buscando el bien de cada uno de los seres humanos. Amado hermano, amigo que me escuchas, Dios desea que el hombre haga lo correcto para que pueda disfrutar de las bendiciones que Él nos menciona en su libro, en Deuteronomio 30, versículos 15 y 16, porque dice: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Nosotros decidimos de manera personal, de manera individual, qué camino elegir. Al conocer los efectos destructivos del pecado humano, la ira de Dios se enardece. Es el interés de Dios en la justicia y en la rectitud, las cuales brotan a partir de su santidad y de su amor, lo que proveerá su ira. De modo que cuando Dios, mis amados hermanos, ve el mal, también experimenta enojo. Entendamos que el enojo es su respuesta lógica a la injusticia o a la maldad. A pesar de que como humanos tengamos nuestra naturaleza caída por el pecado y la desobediencia, todavía conservamos algún interés por la justicia y la rectitud. Te pongo un ejemplo. Si por una semana seguimos a la persona más pagana, seguramente la vamos a escuchar decir: eso no está bien. Él no debería haberle hecho eso. Ella lo trató mal. Pero si alguien le roba su auto, usted verá cómo expresará su enojo. Si alguien difama a su hija, a su esposa, a su novia, descubrirás cómo se convierte de repente en una persona extremadamente moral, que condena dicha acción de manera terminante. Es así que el enojo es entonces aquella emoción que brota siempre que nos encontramos ante lo que percibimos que está mal. La capacidad de enojarse es una fuerte evidencia de que somos mucho más que meros animales. Revela nuestra preocupación por lo recto, por lo justo, por lo que es prueba de nuestra nobleza, para motivarnos a emprender acciones constructivas cuando nos agravian o nos enfrentamos a la injusticia. Por lo general, nos enojamos cuando las cosas no salen o no se hacen a nuestra manera. Amado, yo quiero llevarte a esta reflexión usando el razonamiento. ¿Dónde quedó el amor de Jesús cuando Él volteó las mesas de los cambistas y los echó fuera del templo? Vemos que ahí
Él estaba manifestando un enojo. Lo interesante de todo esto es que si ellos se hubieran arrepentido, Jesús los hubiera perdonado. Por lo que siempre el perdón de Dios siempre se concede como respuesta al arrepentimiento del hombre. ¿Cuál es el modelo divino? La respuesta de Dios al enojo consiste siempre en emprender acciones de amor, tratar de detener la maldad y poder así redimirnos. ¿Cómo debemos responder ante el agravio o la injusticia? Lo primero que debemos comprender es que el enojo debe motivarnos a emprender acciones de amor positivos con el fin de rectificar el error. Jamás debemos restar o dividir. Esto no tiene que estar en nuestra mente. Nosotros fuimos llamados para sumar, para multiplicarnos. Amén. Segundo, donde hay una relación de por medio, la meta consiste en restaurar esa relación. El enojo no está diseñado para provocarnos a cosas destructivas contra las personas que amamos, aunque nos hayan o las hayamos ofendido. Tampoco nos da el derecho de decir o hacer cosas destructivas en contra de la persona afectada. El propósito fundamental, amado hermano, del enojo es motivarnos entonces a emprender acciones de amor positivas. Te lo estoy repitiendo una y otra vez para que esto se quede guardado ahí en tu corazón. El propósito principal es que podamos dejar las cosas mejor que como las encontramos o estaban al principio. Pero también, si no lo podemos controlar, puede convertirse en una fuerza impetuosa, incapaz de controlarla. El enojo es como aquella luz roja que se prende en nuestro tablero de nuestro auto. Nuestro auto nos está dando una información de que algo no está bien, de que es importante revisar, llevarlo al mecánico para que pueda arreglarlo. No sabemos qué es lo que le está doliendo. Es por eso que necesitamos llevarlo al mecánico. De igual forma, cuando estamos en esa situación, nosotros debemos recurrir a Dios, debemos recurrir a su palabra, debemos recurrir a la oración, al ayuno y no poder dar una respuesta hasta que sea Dios el que nos esté manifestando cómo poder solucionar determinada situación. Cuando nos encontramos en medio del ardor de la ira, es decir, del enojo, en ese momento, ¿no te ha pasado que en vez de arreglar las cosas, las empeoramos? Muchas veces queremos darle solución, queremos arreglarlo, pero el daño ya ha sido realizado. Es por eso que Dios siempre nos va a estar advirtiendo que debemos de estar siempre orando sin cesar, porque un cristiano siempre va a manifestar lo que alimente su espíritu, lo que alimente a su mente. Un cristiano va a manifestar siempre la esencia de lo que está dentro de su corazón. La pregunta importante final en este momento sería: ¿cómo puedo procesar el enojo de una manera positiva? La Escritura, como leímos al inicio en Efesios 4, 26 y 27, nos dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cómo puedo procesar el enojo de una manera positiva? Esto lo veremos en el siguiente devocional. Dios te bendiga. Si esta palabra bendijo tu vida, por favor, no dejes de darle like y de compartirla a otros que necesitan escuchar un mensaje como este. El Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto.